Saltamos varios capítulos para conocer un resumen del que vamos a comentar hoy, que como ya anunciamos al inicio, se titula De pie junto a la cruz. Desde Betania, casa de Marta, María y Lázaro, Jesús envió a 2 de vosotros a Jerusalén para que preparaseis todo lo necesario para celebrar la Pascua. Todos os alarmasteis, de modo que se atreve a subir a Jerusalén y provocar a los que le buscan para matarle, decíais. Algunos intentasteis disuadirle y le aconsejasteis que esperase y que celebrase la fiesta en casa de Lázaro, pero no en la ciudad santa. Él insistió, os dijo incluso que fueseis a casa de José de Arimatea, uno de los hombres más ricos de la ciudad y amigo suyo, que vivía en el barrio más lujoso a no mucha distancia del sumo sacerdote, para celebrar allí la gran fiesta. Era efectivamente provocador, pero ya digo, es como si él hubiera decidido que ya que había llegado el final, este tendría que producirse según sus propias reglas y no cuando y cómo quisieran sus enemigos. Era un reto, una demostración no de fuerza, sino de que él se entregaba voluntariamente y no se limitaba a esconderse para ser atrapado como un conejo por un hurón en su madriguera. Apenas se fueron los 2 discípulos a cumplir su encargo, con bastante miedo en el cuerpo, por cierto, os despidió a todos y se quedó a solas conmigo. Me preguntó si estaba cansada y como le dije que no, me rogó que le acompañase a dar un paseo por los campos que hay alrededor del pueblo, campos de olivos, de trigo, de cebada y de amapolas. Era un día bellísimo de primavera. El mes de Nisán resplandecía. Todavía era temprano. El sol no calentaba demasiado y la temperatura era dulce como un beso de madre. La naturaleza se ponía su mejor vestido para envolvernos a los 2. Los pájaros cantaban, las mariposas y las abejas se afanaban en recoger su comida de las flores. Caminábamos tranquilamente y en silencio, madre e hijo, maestro y discípula. Así estuvimos un buen rato, en silencio, sin decir nada y sabiéndolo todo. Él no se atrevía a empezar y yo temía estropearlo todo abriendo la boca. Así hasta que él me indicó que nos sentáramos. Estábamos en un camino rodeado de huertos con sus bajas lindes de piedra seca, como suelen hacerse en nuestra tierra. Allí nos sentamos y allí empezó a hablar. ¡Qué día tan magnífico! ¿Verdad, madre? Es una gentileza de mi padre, que no quiere que me despida de la vida con el recuerdo de una tormenta o de un huracán. Dicho esto, esperó a ver mi reacción. Yo seguí callada. De sobra sabía que eran inútiles mis protestas y más aún mi fingimiento, como si no supiera nada, o como si decirle que olvidara esos malos presagios de muerte hubiera podido servir de algo. Así que le miré y callé. Esperaba a que siguiera. Él lo entendió. Entonces me tomó la mano y añadió, así que lo sabes todo. Era natural que no se te pudiera escapar nada. Me alegro que así sea,
aunque supongo que lo estarás pasando mal. Es inútil tratar de engañarte. Y por eso quiero que te tomes en serio lo que voy a decirte. No te lo digo como un falso consuelo, como si pretendiera tranquilizarte con palabras amables para que pasaras con una falsa esperanza la prueba que se avecina. Quiero que sepas que voy a morir, mejor, que me van a matar. Entonces, Juan, a pesar de mis esfuerzos por estar serena, no pude evitar un estremecimiento que él notó. Sí, madre, quiero que lo sepas todo. El próximo jueves, por la noche, me apresarán los sicarios de los sacerdotes y me entregarán a los romanos para que me maten. Es terrible este final, pero así está escrito y así debe ser. Pero quiero que sepas también que voy a resucitar. ¿Has oído lo que ha pasado con Lázaro y con otros a los que he resucitado de la muerte? El Padre me ha dado ese poder y ahora Él, yo mismo y el Espíritu lo emplearemos sobre mí mismo. Es decir, querida madre, que voy a resucitar, aunque será una resurrección distinta de la de Lázaro. Tienes que estar, por lo tanto, tranquila. Mira, es muy probable que todos se vayan y que me traicionen. Yo seguía callada, pero de nuevo un estremecimiento de mis manos que él cogía con fuerza le hizo notar que el dolor me agobiaba. Sí, todos me dejarán. Bueno, casi todos. Tu querido Juan, se refería a ti, tendrá solo un momento de debilidad. Tampoco me dejaréis vosotras las mujeres. En fin, no quiero contarte más detalles de esto. Solo quiero que sepas que aunque todos me abandonen y aunque parezca que el cielo consiente lo que los hombres decidan, todo está previsto. A los 3 días, es decir, el primero de la semana, resucitaré y volveré a verte. No corras de un lado a otro como harán los demás. Yo vendré a ti. Tú permanece aquí donde estás segura y luego ya te iré señalando lo que debes hacer. De momento estate enterada de todo y no dejes de rezar para que las cosas se cumplan según la voluntad del Padre. Nos estamos jugando, querida madre, el éxito de mi misión. Es la hora definitiva, el momento esperado, y no podemos dejar que pase la ocasión de salvar a esta querida humanidad, a estos hombres a los que tanto quiero. Así que no sufras más de la cuenta, aunque imagino que pedirte eso es pedirte imposibles. Me conformo con que no pierdas la fe y con que pase lo que pase, nunca dudes de que el Padre está conmigo y que todo está haciéndose según su voluntad. Necesito de ti esa fe. Ya no dijo más. Dejó de mirarme y giró la cara. El sol le besaba las mejillas, filtrándose por entre las hojas de los olivos que nos protegían. Estaba hermoso mi hijo, estaba hermoso en aquella hora de plenitud, en aquella hora penúltima. Vi que una lágrima aparecía en sus ojos y que miraba hacia otro lado para que yo no me diera cuenta. Así que me levanté y con un lienzo que siempre llevo conmigo, se la sequé.
Después, de pie ante él, que seguía sentado, lo tomé de las manos y le dije, mirándole a los ojos dulces y tristes, Hijo, soy tu madre. Si me hubieran dicho hace 33 años que esto iba a terminar así, no sé qué habría hecho. Quizá con todo, le hubiera dado mi sí a Dios. Sí, efectivamente le habría dicho que sí, porque el precio de aquel permiso ha sido el de ser tu madre, el haber podido vivir contigo tanto tiempo, el haberte amado y el haberme sentido amada por ti. He tenido la suerte de estar a tu lado y eso no tiene precio. Pero ahora me dices que ha llegado el final. Quiero que sepas que voy a estar siempre contigo y que no te defraudaré. Si me pides que esté entera, así estaré. Si me pides que no llore, ni una lágrima verás aparecer en mis ojos. Si me pides que crea en lo que tú me has enseñado, en que Dios es Padre y es amor, lo creeré, pase lo que pase. Tú eres mi hijo, carne de mi carne, y yo tengo que estar a tu altura, y no solo en los momentos normales, sino también en circunstancias como esta. Así que cuenta conmigo. No entiendo bien muchas cosas, pero las mujeres estamos acostumbradas más que vosotros los hombres a creer sin entender. Además, en el fondo, ¿quién puede pretender entender a Dios que es más grande que los cielos? De sobra sabemos las mujeres que las cosas grandes se escapan a los más sutiles razonamientos y que Dios, como tú tantas veces has dicho, ha ocultado sus misterios a los sabios y entendidos y se los ha revelado a la gente sencilla. Ven, déjame que te abrace y volvamos al pueblo. No quiero verte triste. Lo que tenga que ocurrir debe suceder y tanto tú como yo tenemos que afrontarlo como corresponde. Si es la hora de morir, muramos de pie, con la dignidad de saber que estamos haciendo lo que Dios nos pide y con la paz en el alma. No sé cómo, querido Juan, pude decirle aquello. Suponía un esfuerzo del que nunca me hubiera creído capaz, porque lógicamente yo estaba destrozada por dentro. Solo tenía ganas de llorar, de gritar, de decirle que nos marchemos de allí rápidamente, cuando todavía estábamos a tiempo. Yo era su madre y quería defenderlo a toda costa. Quería defender a mi hijo como había hecho cuando era niño y le amenazaba a Herodes, o como había hecho tantas veces contra la enfermedad y los 1000 peligros de la vida. En cambio, él me pedía que resistiera en pie, entera, fuerte, como un pilar en el que él se pudiera apoyar. Él, que era el apoyo de todos nosotros. Él me pedía un sacrificio enorme, el sacrificio de mis lágrimas, el sacrificio de privarme del único consuelo que me quedaba, el de dar rienda suelta a mi dolor y dejarme llevar por la enorme angustia que me estaba desgarrando el alma. En fin, que destrozada por dentro y aparentemente tranquila por fuera, le hice levantar. Le pasé la mano por su ensorrijado y hermoso cabello negro. Deslicé mis dedos por sus párpados húmedos y le empujé para que regresáramos al pueblo. Ahí me tienes, Juan,
empujando a mi hijo, a mi propio hijo, para que se dirigiese hacia la cruz, hacia su destino, hacia su misión. Era yo quien conducía al Cordero de Dios al matadero, porque Él me lo pedía, por supuesto, pero también porque comprendía que esa era la voluntad de Dios, es decir, la voluntad de mi hijo. Terrible escena que yo representaba como si estuviese ida, como si una fuerza más grande que todas mis fuerzas juntas me llevara en volandas a dar cumplimiento a lo que el Padre y mi propio Hijo esperaban de mí. Yo sosteniendo a mi Creador, que era a la vez mi criatura. Yo que le había dado la vida a Él, animando a mi Redentor a que diera la vida por mí y por todos. Yo empujando a mi hijo al sufrimiento cuando hubiera querido que huyera de allí y que me dejaran a mí ocupar su sitio. ¿Cómo fue posible aquel acto heroico? ¿De dónde me nacieron las fuerzas para actuar así, para amar con aquella medida, para sostener al que a todos nos sostenía cuando él ya no podía seguir en pie? Me vino de Dios, naturalmente, y me vino de que soy mujer y de que soy madre. ¿Habrá algo que una madre, con la gracia de Dios, no sea capaz de hacer? Hasta eso, hasta conducir a su hijo hacia la cruz, porque Él se lo ha pedido y porque es la mejor manera de ayudarle. Hasta eso fui capaz de hacer sin saber cómo, sin saber casi por qué. Cuando llegamos a casa de Lázaro, ya todo había pasado. Jesús se había recuperado y volvía a ser el hombre seguro, firme, decidido. Su momento de angustia había quedado sepultado entre mis brazos y mi corazón había sido como un desierto que se bebe un torrente de lágrimas o como un oasis que sacia la sed de grandes caravanas, a costa de dejarme a mí seca por dentro. Pero ese era el precio que yo debía pagar. Era mi contribución a la redención del mundo, como después he sabido, y estaba decidida a cumplir bien mi parte. No tuve tiempo, además, para muchas reflexiones. La casa estaba animada, porque habían llegado más personas, entre ellas mi prima María, la madre de Santiago, y la madre de Simón y Judas Tadeo. Con María me unía a una larga intimidad y ella había estado siempre de mi parte en los duros momentos de Nazaret, sin que nadie les dijera nada, aprovechando que era Pascua y que muchos galileos y nazarenos subían a Jerusalén. Habían querido venir ellas también para tener ocasión de ver a sus hijos. Enteradas de que estábamos en Betania, se habían acercado hasta allí y su sorpresa fue grande cuando me encontraron en la casa. Pronto volvieron los muchachos que habían sido enviados a Jerusalén. Trajeron la noticia de que José de Arimatea accedía a prestar el salón de su casa para la cena de Pascua, aunque se extrañaba de que ésta se fuera a celebrar un día antes, tal y como mi hijo había indicado. Y se extrañaba también de que Jesús se atreviese a acudir allí sabiendo que le buscaban para matarle. Con todo, él estaba dispuesto a correr todo tipo de riesgos, pues ya era sabido entre los notables que simpatizaba con Jesús y que se contaba entre sus seguidores. Pero además, los dos discípulos
Dijeron que la ciudad hervía de gente, como siempre que se celebraban las fiestas, y que todos se preguntaban si Jesús se atrevería o no a ir al templo. Eran muchos los galileos que acampaban en la cima del Monte de los Olivos donde solían, y entre ellos no faltaban gentes muy adictas a Jesús de Cafarnaún y de otras zonas de nuestra tierra. Todos vivían excitados, dispuestos a demostrar su fidelidad a mi hijo y a enfrentarse a los judíos, a los cuales consideraban celosos de que un profeta que hacía milagros tan notables procediera de Galilea y no de Judea. Los dos discípulos contaron también que los soldados romanos estaban alertas, acuartelados en la Torre Antonia, como siempre que acudían multitudes a Jerusalén, dispuestos a sofocar cualquier motín. Y dijeron por último que entre los peregrinos abundaban los grupos de celotes y de alborotadores que iban sembrando proclamas antirromanas y animando al pueblo a la sublevación contra los opresores. En fin, una situación de lo más complicada, en la que todo se mezclaba y en la que era difícil actuar sin provocar a unos o a otros. Mañana iremos a Jerusalén, dijo entonces mi hijo. Todos murmuraban, vacilando entre el miedo y el asombro. Entonces me miró y hablando a todos, pero fijándose en mí, añadió: no os preocupéis, todavía no ha llegado mi hora, pero es necesario que se cumplan las Escrituras y que el Hijo del Hombre entre en Jerusalén como han anunciado los profetas. No temas, hija de Sión, mira, viene tu rey montado en un pollino de borrica. ¿Quieres entrar en Jerusalén montado en un pollino?, le preguntó entonces Judas Iscariote. ¿Estás loco? ¿No te das cuenta de que la dignidad del Mesías exige que se entre por lo menos a caballo o en carroza? Querido muchacho, le contestó mi hijo, mirándole con dulzura, pues le quería mucho. ¿Todavía sigues sin entender? Y ya te queda poco. Recuerda que os he dicho muchas veces que nosotros no debemos actuar como hacen los demás. Entre ellos los que mandan se hacen servir y buscan siempre los primeros puestos. Entre nosotros todos debemos aspirar a servir a los demás y debemos procurar ocuparnos en las cosas más humildes. Además, un pollino no es tan mala cabalgadura, sobre todo cuando es prestado. Pues no te propongo, Judas, que compres uno. Sería una pena privar de ese dinero a los pobres. Judas calló, pues comprendió que Jesús se refería a su protesta por el gasto del perfume derramado por María en los pies de Cristo la noche anterior. Ya nadie se atrevió a decir nada, y así todos nos acostamos, cada uno con sus angustias y yo con las mías. No sé si mayores que las de mi hijo, pero sí, desde luego, diferentes. Recé casi toda la noche, aunque en la cama, sin levantarme para no molestar, y le pedí a Dios una y otra vez que si era posible me dejara a mí sufrir por él. Comprendía que lo que él tenía que hacer yo no podía cumplirlo, porque él era Dios y yo no, porque él era el Mesías y yo una sencilla mujer de aldea. Pero era su madre y ese título nadie me lo podía quitar. Con ese título en la mano,
osaba presentarme ante el Todopoderoso y a litigar con Él, y a reclamar alivio para el fruto de mis entrañas, aun a costa de que la carga que debía caer sobre sus hombros cayera sobre los míos. Si alguien tiene que pagar, como me ha dicho mi hijo, le dije al Señor, déjame que pague yo también un poco. Apiádate de mí y déjame sufrir por él. Alivíale a él y cárgame a mí, porque así me ayudarás más que si es él quien lleva todo el peso. Que venga sobre mí la espada de dolor que me anunció Simeón y que siempre he temido. Que me atraviese a mí, pero que no se hunda en él. Que no sufra solo, pues sería indigno de mí estar bien cuando le veo a él estar tan mal. Sí, Juan, esa fue mi oración aquella noche y las noches siguientes hasta que se cumplió todo. Y es que cuando alguien ama, como tú y como yo le amábamos, la vida, la felicidad, la ilusión, en fin, todo reside en que el ser amado viva, mientras que la muerte es que él padezca o muera. Prefieres 1000 veces sufrir tú a que sufra él. Cuando amas, prefieres 1000 veces servir a ser servido, llorar a que lloren por ti, ayudar a ser ayudado. Y tengo que decirte que esas noches de vela, el Señor me concedió lo que le pedí. No solo me consolaba grandemente usando esos modos que Él sabe, sino que me aseguró que no dejaría de sufrir con Él y que ese sufrimiento mío aliviaría el suyo. Me aseguró, y después lo comprobé, que sería mi mirada la que le sostendría en el momento más difícil, y que yo tendría el privilegio de ser la única que podría servirle de alivio, como así ha sido. A la mañana siguiente le vi agitado. Si ante los demás mostraba siempre buen humor y una notable decisión, empujando a todos a cumplir la voluntad de Dios y recordándoles que lo que iba a suceder estaba previsto por el Altísimo, conmigo se desahogaba y no ocultaba su angustia, su temor e incluso sus dudas. Sí, Juan, sus dudas, sabes que las tuvo, pues su lucha interior con el maligno fue hasta el último instante cuando lo venció al morir en la cruz. Ahora ya lo sabéis todos, sabéis lo que fueron las horas de oración solitaria en el huerto de los olivos mientras vosotros dormíais, pero entonces no lo sabíais, ni lo sospechabais siquiera, acostumbrados a verle siempre firme, en pie, sereno y poderoso, os habíais olvidado de que era también un ser humano. Pero yo, que le había llevado en mis brazos, no podía olvidar eso. Aquel hombre, capaz de hacer los milagros más grandes, era, no obstante, una persona y como tal tenía sus momentos de tiniebla, sus angustias, sus tentaciones. También, precisamente porque era verdaderamente hombre y no una estatua de mármol de esas que los paganos colocan en sus templos, tenía necesidad de ser consolado, de ser ayudado, de ser sostenido en sus terribles luchas internas. Eso vosotros no lo intuisteis, ni siquiera tú que tan cerca estabas de su corazón. Eso solo lo puede captar una mujer, y por eso creo que fuimos nosotras las que supimos ayudarle más en aquellos momentos difíciles. Pero ni siquiera las demás podían llegar a donde yo tenía entrada. Por eso, porque era su madre, y conmigo no tenía necesidad de fingir,
de ocultar ni tan siquiera de reservarse nada para no escandalizarme al ofrecerme el espectáculo de un hombre angustiado. Por eso es por lo que acudió como un niño perdido y asustado a buscar mi apoyo cuando ya le faltaba poco para terminar su carrera y llegar a la meta. En aquella conversación, al contrario de lo que había ocurrido en días anteriores, hablamos poco. Nos limitamos a pasear juntos un buen rato y a sentarnos luego en silencio. Cambiábamos frases muy de tarde en tarde, sin gran contenido, mientras yo notaba que le hacía un gran bien estar a mi lado. Me contó, eso sí, lo de la entrada triunfal en Jerusalén y la conversación con Juan de Giscala. Al final, cuando se acercaba la hora de la comida y era forzoso que regresáramos a la casa, donde todos nos esperaban, me miró fijamente a los ojos y repitió: pase lo que pase, no dudes ni de mí ni del amor de Dios. Dios es amor, no lo olvides. Veas lo que veas, mantén la fe. Madre, necesito tu fe. Entre tú y yo existe una comunicación única y sabré qué sientes estés donde estés. Por eso te suplico que te mantengas firme. Necesito tu firmeza, tu fe, tu esperanza. Te necesito de pie, porque fíjate bien lo que te digo, vas a ser mi único apoyo, el único que el Padre ha querido que no me falte. Yo no le dije nada. Tenía muchas ganas de llorar, de echarle los brazos al cuello e incluso, de una manera más poderosa que antes, tenía ganas de pedirle que lo dejara todo y que regresáramos inmediatamente a Galilea. Pero me di cuenta de que eso era impropio de él, de Dios y también de mí. Me di cuenta además de que era justo lo contrario lo que me estaba pidiendo. Así que en silencio y con el corazón en la garganta asentí. Cualquier palabra habría terminado en sollozos y eso no me lo podía permitir, porque habría servido solo para aumentar su pesar. Asentí y le besé la frente. Después, para abreviar el difícil momento, le tomé de la mano y eché a andar hacia Betania. Apenas habíamos recorrido unos pasos. Él tiró de mí y me trajo hacia sí. Me dio un largo abrazo, eterno abrazo. Hundió su cabeza en mi pecho y se puso a llorar. ¿Qué me pasa, madre? ¿Qué me pasa?, decía con voz entrecortada. ¿Por qué siento esta angustia terrible si yo ya sabía todo esto que tenía que pasar? ¿A qué viene que ahora mi corazón se rebele y todo mi ser se ponga en guerra contra mi voluntad y contra la voluntad del Padre? ¿Por qué mi cuerpo y hasta mi alma se resisten a morir? ¿Qué ley es esta que exige seguir viviendo, aunque la cabeza me dice que ha llegado la hora de cumplir la misión para la cual he venido? Madre, estoy asustado y tengo miedo. Me siento débil, incapaz casi de seguir adelante, tentado por la cobardía con más fuerza que cuando el demonio intentó seducirme en el desierto. Madre, reza por mí, pídele a Dios que abrevie esta hora amarga. Así estuvo un largo rato. Mientras tanto, yo rezaba, suplicándole al Señor que le concediera alivio y fortaleza. Mi oración tuvo efectos inmediatos. Jesús se calmó.
alzó la cabeza y yo pude con un pliegue de mi vestido limpiarle los ojos. Entonces él sonrió, me volvió a besar en la frente y ya repuesto me dijo: te quiero, te lo he dicho muchas veces y aún así me parecen insuficientes. Te quiero mucho, madre, te quiero y te admiro, estoy orgulloso de ti. Lo que va a ocurrir es obra de Dios, obra mía, pero también es obra tuya. Pídele al Padre, como te acabo de suplicar, que me sostenga en esta lucha. Tu oración es poderosa, más de lo que tú misma ahora puedes entender. Poco te puede negar aquel que tanto te ama, pero pídele a Dios ahora y siempre que se haga su voluntad y que yo y todos estemos siempre dispuestos a cumplirla. Y ahora vamos, nos esperan en Betania, en Jerusalén y hasta en los confines del mundo. Vamos con paso ligero, que hay muchos sufriendo y nosotros poseemos la medicina que les aliviará. Y no te olvides, el tercer día resucitaré. Eso fue todo, Juan. Al día siguiente, el que los romanos dedicaban en honor a su dios Júpiter, después de comer, salisteis hacia Jerusalén. Él había decidido que ese era el día en que debíais celebrar la Pascua. Nosotros no lo entendimos bien, pero pensamos que se debía a que quería celebrar una fiesta especial con vosotros. Yo me imaginaba que deseaba estar en intimidad con sus amigos, lo mismo que había estado conmigo bajo los olivos. Él no me había dicho nada de lo que iba a ocurrir en la fiesta, ni tampoco después, aunque sobre esto no tardé de intuir que el momento final había llegado. Se despidió de todos los de la casa de Lázaro con un hasta pronto. Uno a uno fue abrazándolos y besando su frente, al tiempo que hacía sobre ellos aquella señal todavía misteriosa para todos, y que yo le había visto hacer sobre su padre y sobre sus abuelos, la señal de la cruz. Cuando llegó a mí, el abrazo fue más largo, pero no hubo nada más. Solo ya al final, cuando estaba en la calle, se volvió y me dijo: ya lo sabes, Dios es siempre amor. Hasta dentro de 3 días, madre. Interpretación de la palabra de Dios. La Virgen María es uno de los personajes religiosos más importantes de todo el mundo. Una mujer judía, madre de Jesús de Nazaret, clave en la historia de la salvación y resurrección de Jesucristo. Se dice que para huir de las persecuciones en Jerusalén, después de la muerte de Jesucristo, San Juan el apóstol se dio a la tarea de ocultarla en Éfeso, Turquía, donde viviría por muchos años y hasta su fallecimiento. Esta versión es más aceptada por la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Al final presentamos el video realizado por el padre José de Jesús Aguilar Valdés. Tema: visita a la casa de la Virgen María en Éfeso, Turquía. Ven, el Señor hoy pasa con un mensaje de eternidad. Ven, el Señor hoy pasa de nuevo, Él nos hablará.
siglos, por ti morí en la cruz. Allá con tus pecados también estabas tú. Ven, el Señor hoy pasa con un mensaje de eternidad. Ven, el Señor hoy pasa. De nuevo Él nos hablará. Dame un sí con Dimas y te daré el perdón. En contrición sincera percibirás mi amor. Ven, el Señor hoy pasa con un mensaje de eternidad. Ven, el Señor hoy pasa. De nuevo Él nos hablará. Dile a mis hermanos que al Padre los guiaré. Ven con Magdalena diciendo amén con fe. Ven, el Señor hoy pasa con un mensaje de eternidad. Ven, el Señor hoy pasa. De nuevo Él nos hablará. Nuestro grupo, los peregrinos, empiezan a caminar a este lugar que le conocen también como Mergem Anna, como se puede ver en este lugar. A la entrada se tiene que pagar para ayudar a la conservación de este lugar, tomando en cuenta que los turcos tratan de conservar este lugar también como un lugar turístico, si bien para los católicos es especialmente un lugar de oración. A los turcos lo que les interesa especialmente es conservarlo como un lugar de visitas. Aquí encontramos algunos baños para los que van llegando al lugar y nunca faltan pues los souvenirs, los recuerdos, tanto para católicos como para musulmanes, porque miren, aquí vemos algunas imágenes de la Virgen María, pero también encontramos algunos elementos que sirven para la oración de los musulmanes, porque también los musulmanes, aunque no igual que nosotros, veneran a la Virgen María. Todo esto se encuentra dentro de una especie de bosque, vamos a decirlo así, bastante bien conservado. Y lo interesante es que, como lo vieron en el video anterior, este lugar se encontraba alejado de la ciudad. La Virgen vivía, por lo tanto, en una montaña alejada, en una situación, vamos a decir, como para mayor intimidad. Aquí recuerda este lugar donde nos encontramos, Casa de la Virgen María. Aquí encontramos alguna cisterna antigua que servía para que los peregrinos pudieran tener un poco de calma para su sed. Y aquí comienza propiamente la subida hacia la Casa de la Virgen. ¿Cómo se encontró la Casa de la Virgen? Bueno, ya también se los mencioné en el video anterior. Una vidente, Catarina Emmerich, tuvo varias visiones, y dentro de estas visiones ella decía que había visto la Casa de la Virgen porque nadie sabía dónde se encontraba. Ella dijo que veía una colina
una montaña cerca del mar Egeo, y empezó a describir exactamente el lugar como era. Y curiosamente, en aquel tiempo, estamos hablando de 1800 y tantos, en aquel tiempo las excavaciones ya estaban haciéndose en distintas partes del mundo. Y por esta misma razón, bueno, aquí me detengo un momento para ver esta imagen de la Virgen de 1867, donde pues de alguna manera la Virgen María nos recibe con un rostro amable. Como lo han dicho tantos santos, quien acude a la Virgen María nunca se siente defraudado. Hay ocasiones en que este lugar está muy lleno y para celebraciones más o menos grandes, tumultuarias, entonces hay este espacio en donde el sacerdote puede celebrar la Santa Misa en el lugar. Y más adelante pasaremos por esa parte en donde la gente puede ver un poco de agua, pero ya simplemente estar aquí y ver este lugar ya es algo que nos llena de una gran alegría. Aquí podemos ver la casa de la Virgen María. Evidentemente que tiene capas superiores, originalmente tenía un revestimiento más sencillo, pero para protegerla posteriormente se hicieron otros elementos. Al fondo, porque no se pueden tomar fotografías en el interior, y al fondo, al lado derecho, es donde se encontraría la casa, el dormitorio de la Santísima Virgen. La gente se toma fotografías precisamente en el exterior, porque en el interior no se pueden hacer fotografías. Entre Jerusalén y este lugar hay 4,000 kilómetros de distancia, de tal manera que la Virgen María, ¿cómo había llegado a este lugar con San Juan? Pues a través del mar, saliendo posiblemente del puerto de Cesarea, construido por Herodes el Grande, y llegando a este puerto, que en aquel tiempo era bastante importante. Éfeso era una ciudad comercial muy importante con 150,000 personas. Imagínense, si París hacia el siglo XVI, XVII apenas tenía esa cantidad de gente, imagínense Éfeso cómo se encontraría. Voy a hacer un alejamiento. Aquí podemos ver más claramente la parte lateral de la casa de la Virgen, y como no se pueden tomar fotografías en el interior, aquí podemos ver una fotografía que nos muestra el altar del interior, cómo se encuentra. Hay un poco de reflejo, pero se alcanza a ver un poco ahí el altar. Y aquí hay unos extractos del Corán que se refieren a la Virgen María, haciendo referencia a que muchos musulmanes también vienen a este lugar para venerarlo. San Juan vino a este lugar hacia el año 62, evidentemente después de Cristo. Después, por su predicación, se convirtió en uno de los personajes más importantes de Éfeso, cosa que hizo que se enojara el emperador de aquel tiempo, Domiciano, y San Juan fue enviado al exilio. Después regresaría y sería sepultado muy cerca de este lugar, en una de las basílicas más grandes de Asia Menor, que lamentablemente por un terremoto se destruyó. Pero voy a hacer un poquito más de vistas de este lugar porque, repito, no se puede tomar el interior, por lo menos para que sientan ustedes que lo están rodeando. Vean el tipo de construcción. Tiene aquí una ventana que ilumina el interior, y allá un arco que posiblemente sería continuación para otra habitación.
La iglesia tiene forma de cruz. Si la vemos desde otro punto de vista, tiene una forma de cruz. Si la viéramos desde arriba, aquí están las bancas para que la gente pueda sentarse y participar de la misa cuando se celebra en ese altar que se encuentra ahí. Tenemos un poco el sol a contraluz, pero de cualquier manera tenemos la posibilidad de ver el interior, el exterior. Me voy a alejar ahora un poquito más porque hay un detalle que no les había mostrado, y es que, a ver si el sol me permite verlo, en la parte superior hay una especie de techo que se levanta como si fueran bóvedas. Creo que aquí podemos verlo un poco mejor, y aquí el sol ya no nos pega tanto. A ver, voy a buscar un poco. Creo que aquí estamos viéndolo, miren. Ahí podemos ver cómo tiene unas bóvedas, 3 bóvedas de color gris. Como ya les mencioné, no puedo entrar y tomar video. En el otro video que he hecho, sí hice una posible toma gracias a algunos elementos técnicos, pero en esta ocasión no. Entonces, ¿qué es lo que haría la gente que viene a este lugar después de entrar a la iglesia? Pues lo que haría la gente sería continuar por este lugar para colocar su vela, veladora y también alguna otra petición en la parte de abajo donde se encuentra agua que se considera bendita. Aquí se colocan velas sobre una superficie que siempre tiene agua para evitar algún incendio, porque lamentablemente hace algunos años las altas temperaturas que llegan aquí hasta 40 grados hizo que se incendiara el bosque y estuvo a punto de incendiarse la casa, pero milagrosamente el fuego cuando iba llegando aquí se detuvo. Aquí vemos otra imagen de la Virgen, copia del interior, que por cierto la imagen de la Virgen no tiene manos. Con el paso del tiempo se perdieron y así es como se conserva ahora. Aquí tenemos también el reflejo, pero bueno, aquí está la oración. Y vamos a continuar bajando. Lo importante es que sientan ustedes que están caminando en este lugar. Aquí es donde está lo que se considera la fuente. Vamos a bajar un poco más. Y aquí es donde encontramos la fuente, que para muchos tiene propiedades especiales. Hay letreros en distintos idiomas. Y para que no esté desperdiciándose el agua, hay que apretar para que salga un poco de agua. La gente suele llenar sus recipientes en este lugar, o bien comprar algunas botellitas que ya yo en este momento, a través de esta agua, trato de que ustedes sientan que la tienen en sus manos y que especialmente los enfermos sientan que a través de esta agua nuestra Madre Santísima los bendice, les protege, les acompaña en todo momento.
Y con esta agua, recordando que María es fuente de amor, de misericordia, porque ella llevó en su seno, como yo llevo en mi mano, esta agua, ella llevó a su Hijo Jesucristo en su interior. Podemos decir, mientras estamos frente a esta fuente, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, bendice a los enfermos, a los ancianos, a los que están en problemas y a todos los que están siguiendo este video, para que sintiendo que están aquí, frente a tu casa santísima, puedan obtener lo que esperan de tu gran amor y de la misericordia de Dios a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, pues más allá de la fuente encontramos la cantidad de agradecimientos que se van cambiando, se van quitando constantemente, porque de otra manera llenarían esto de grandes cortinas. Encontramos los agradecimientos, peticiones, agradecimientos a lo largo de todo este muro. Como les mencionaba, estos tubos que sostienen estos papelitos a veces llegan a convertirse en verdaderas cortinas. La gente siempre tiene que pedir una necesidad, nos obliga a pedir alguna esperanza, algún proyecto, algún deseo de sanación, pero también no solamente estas oraciones son de súplica, sino también de agradecimiento. Miren, aquí es donde ya se empiezan a juntar una gran cantidad de peticiones y agradecimientos, y la gente con mucha esperanza viene a ponerlos, como estos jóvenes que están escribiendo su propia petición. Yo creo que la mayoría de las peticiones tienen que ver con la salud. Incluso miren, en estas hojas hay gente que escribe, no tiene un papel, pero escribe en una hoja. Yo creo que lo que más pide la gente es la salud, el bienestar de la familia. Por supuesto, también la gente pide que el amor se mantenga en la familia, que la amistad se conserve. Pedimos también por la paz del mundo, por la difusión de la palabra de Dios, y que la luz del Señor nos ilumine a todos, especialmente en los momentos de obscuridad. Voy a hacer una vuelta hacia la parte de atrás para que vean el ambiente del lugar. En realidad no hay nada más. Es una zona boscosa. Más allá de este lugar de la casa de la Virgen no hay nada más, todo es un bosque. Y voy a continuar para que sientan ustedes que hacen el recorrido completo. Hace un momento subimos por esta parte que se encuentra arriba. Esta sería la salida. Esta parte que estamos viendo es la parte posterior de información, letreros en distintos idiomas, para que cuando la gente llega a este lugar tenga pues la actitud de respeto, de oración. Gracias pues a Catalina Emmerich pudieron venir algunos arqueólogos y descubrir que aquella casita que se encontraba perdida en el campo correspondía a lo que ella curiosamente había tenido en sus visiones. Se pudieron hacer algunas calas, algunos estudios sobre el tipo de paredes, y se descubrió que efectivamente era una construcción del siglo
del siglo I. Aquí dice, aviso, el boleto de entrada al santuario es completamente a favor de la comunidad de Selkuk, es decir, no es para la iglesia como tal, sino para el pueblo de Selkuk, que es donde se encuentra este lugar. Dice, este santuario no exige ningún pagamento, ningún pago. Está solamente sostenido por sus generosas ofrecimientos, ofrendas para la manutención y el servicio de los visitantes. Lo que está diciendo aquí entonces es que a la entrada nos cobran un boleto, sí, pero ese boleto no es para la comunidad de franciscanos que está aquí. El ingreso de boleto es para el pueblo como tal, para la población en donde se encuentra este lugar. Y si alguna persona desea dar alguna ayuda a los religiosos franciscanos, evidentemente que se les agradece. Miren, como les mencionaba lo que vimos hace un momento por atrás, aquí está información en distintos idiomas, en alemán, encontramos en coreano, en japonés, en italiano en este caso, y aquí encontramos reseña histórica del santuario. Está considerado este lugar como la morada última de la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo. Pruebas derivadas de las Sagradas Escrituras, San Juan nos dice en su Evangelio que el Señor antes de morir le confió a su madre al decirle, he aquí a tu madre, y desde aquel momento la tomó consigo. Narran los Hechos de los Apóstoles que después de la muerte de Jesús, se desencadenó en Jerusalén una persecución contra los cristianos. San Esteban fue apedreado el año 37 y Santiago decapitado el 42. Al mismo tiempo, los apóstoles se esparcieron por el mundo para predicar el Evangelio. San Juan vino al Asia Menor y muy probablemente a causa de la persecución de Jerusalén trajo consigo a la Santísima Virgen. Confirmación histórica: existen dos pruebas. La tumba de San Juan en Éfeso. El concilio ecuménico habido en Éfeso el año 431 en la primera iglesia del mundo dedicado a la Santísima Virgen María, para definir en ella el dogma de la maternidad divina de María. Los padres dicen, hablando de Nestorio negaba que María fuera la madre de Dios, después de haber llegado a Éfeso, allí donde Juan, el teólogo, y la Santísima Virgen María, Madre de Dios, es decir, tanto la tumba de San Juan como el concilio de Éfeso y lo que decían los padres que ahí se reunieron, aquí estuvo María. Después dice, en fin, viene aún a confirmar nuestra causa la tradición oral fielmente conservada por los fieles ortodoxos del pueblo de este lugar, descendientes de los primeros cristianos de Éfeso que vienen en peregrinación anualmente para celebrar aquí la fiesta de la dormición de la Virgen María, habiendo recibido de sus antepasados la creencia que María vivió y murió en este lugar que llamaban Panagia Capulu. Esto significa que desde mucho tiempo antes de que Catalina Emmerich hablara de esto, encontramos que había un grupo de la población de este lugar que venía a hacer oración aquí. Y finalmente habla ya de que con Catalina Emmerich empiezan las expediciones científicas en 1891 y después se dice que la capilla fue construida sobre los restos de la casa de la Santísima Virgen María. Los fundamentos son de los siglos I y IV, una parte del edificio es del siglo VII y la última restauración se realizó en 1951. Bueno, me he detenido aquí en este lugar y puesto a leer el texto para que ustedes sientan que están leyendo literalmente juntamente conmigo y caminando en este lugar. Y bueno, regreso nuevamente al lugar de la Casa de la Virgen para concluir este video, sintiendo que están caminando conmigo, están subiendo hacia esta capilla de la Santísima Virgen María.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal, oh dulce Virgen gloriosa y bendita. Y bueno, de esta manera concluyo este video porque voy a entrar y en el interior voy a hacer oración por todos ustedes. Espero que les haya gustado este video y si quieren más información del lugar, los invito a que busquen mi otro video en mi canal de YouTube. Con esto concluimos. Vemos ahí, dice silencio y no tomar imágenes. Por esta puerta es por donde salen los visitantes del lugar. Nuestro grupo siempre trata de ser de los primeros para evitar tanta gente y poco a poco, conforme empieza a avanzar la mañana, este lugar se empieza a llenar de muchísima gente y de muchísimos grupos. Curiosamente, no solamente católicos, sino también musulmanes. Y por supuesto también de turcos que, aunque no son creyentes en esto, acuden como un lugar turístico. Al bajar de la montaña, porque la casa de la Virgen se encuentra en la parte alta de una montaña, los peregrinos suelen detenerse no solamente para contemplar un poco el panorama de este lugar, sino también tomar una fotografía de esta imagen de la Virgen María que se encuentra a la mitad de la montaña, no exactamente en la parte de abajo, pero sí en la mitad de la montaña. También aquí suelen colocar algunos peregrinos algunas peticiones, como pueden ver aquí. Este árbol está lleno también de algunas peticiones o agradecimientos. Claro, son menos de los que se encuentran en la parte superior, pero también son importantes. La escultura es de bronce, como pueden ver. Es bastante grande y la estoy girando para que podamos verla desde este ángulo mejor.